Tenemos entonces el siguiente problema, que en este caso es para atender lo que viene siendo humidificación, específicamente humidificación, que es la práctica que van a hacer de torres de enfriamiento. Van a construir su torre, tal como se ha platicado, y pues asociado a eso, pues ahora viene la parte del planteamiento de un problema y que espero que vayan asociando lo que van a ir a hacer allá en el laboratorio con lo que se les va a pedir aquí. En parte porque habíamos platicado que iban a hacer 3 cálculos, pero vean que se pueden hacer otros cálculos adicionales. Bueno, entonces nos vamos a centrar en la parte de humidificación, específicamente en torres de enfriamiento. Tenemos el problema que nos menciona que hay una torre de enfriamiento húmedo que debe de enfriar 25 kilogramos sobre segundo de agua. Ese es nuestro flujo másico de una de las corrientes que está entrando a la torre de enfriamiento. Un flujo másico de agua de 25 kilogramos sobre segundo. Misma dice que entra a 40 grados Celsius, en este caso en la parte superior, y una vez que por caída libre sale a 26 grados Celsius. Entonces entra a 40 y sale a 26. Este es el agua. ¿Cómo se va a enfriar el agua? Pues asociado al proceso, pues se requiere aire, comúnmente es aire, o sea, es lo más, por verlo así, es lo más básico, lo más económico, así como el agua es un solvente universal que lo ocupan muchísimo, el aire también es otro, ¿sí? Otro llamarle como otro servicio que podríamos considerar, el aire atmosférico, y ese aire entra a la torre a una atmósfera de presión, es decir, toman el aire así como está, en el medio, y lo introducen, tal cual, no le hacen otra cosa, tal cual lo toman y así lo introducen en la torre de enfriamiento. Entonces entra una atmósfera, obviamente hay ciertas condiciones que debe de tener ese aire. Ahí nos mencionan con temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo. Por eso les preguntaba sobre la parte de la carta psicométrica que lo van a trabajar. Entonces, el aire entra a una temperatura de bulbo seco de 23 grados Celsius y de bulbo húmedo de 18 grados Celsius. Tenemos un flujo de agua que entra a 40, sale a 26. Tenemos aire que entra a una presión de una atmósfera y que tiene una temperatura de 23 y 18 grados Celsius. Una vez que entra el aire a la torre, como va a estar en contacto con el agua, ese aire se humedece más de lo que ya estaba, porque el aire tiene cierta cantidad de agua, tiene cierta humedad. Entonces el aire lo toman, lo introducen a la torre, está en contacto con el agua y por ende se humedece. Hay transferencia de masa, hay transferencia de energía, pero coloquialmente pues podemos decir que se humedece, absorbe agua. Entonces se humedece, por eso el término de que sale saturado a 37 grados Celsius. Bueno, determine el flujo másico y volumétrico de aire, es decir, nos están pidiendo cuánto aire yo requiero o cuánto aire yo necesito introducir en la torre para que reúna estas condiciones de enfriamiento mi agua. Entonces, cierta cantidad de aire tiene que estar entrando para que reúna las temperaturas, que pase de 40 a 26 grados. Entonces quieren saber cuánto aire se requiere en términos de masa y en términos de volumen. Por eso les pide flujo másico y flujo volumétrico. Y nos menciona también la cantidad de agua de reposición en la torre.
bueno, ese es un punto de aparte por el momento, que también se tiene que determinar, pero lo interesante ahorita es conocer cuánto aire debe de entrar a la torre para que el agua, esto que está entrando, sea 40 y pase a 26. Eso es lo interesante, que el agua baje a 26 grados. Si eso lo cumple, está muy bien. Porque ese es el objetivo en una torre de enfriamiento. Que agua de un proceso que proviene de un proceso posiblemente donde hubo calentamiento, esa agua yo la puedo reutilizar, pero obviamente la necesito enfriar. Ese es el objetivo, mandarla a una torre de enfriamiento. Que el agua de proceso que está caliente se manda a ese equipo, si se encuentra a 40, que llegue a condiciones ambientales, ¿no? Casi a 25 grados, que son las condiciones TPS, de temperatura presión estándar, que llega a 26 grados. Bueno, y pues como todo problema, pues hay que ir obteniendo la parte de los datos, ¿no? Entonces, en orden, tenemos los datos. En este caso, pues el primer dato es el flujo másico del agua. Flujo másico del agua. Así lo vamos a poner, ahorita le vamos poniendo la nomenclatura porque debemos de ver, jóvenes, debemos de ver el planteamiento, y ya con el planteamiento vamos a ubicar el número de corrientes que le corresponde. Entonces vamos a poner flujo másico, flujo del agua, ahí es flujo másico, no me di cuenta, flujo másico. Está medio raro, flujo másico. Estoy viendo muy... Flujo másico del agua. Tenemos entonces los 25 kilogramos sobre segundo. O sea, es un flujo muy, muy grande. Tenemos la temperatura. La temperatura del agua. La temperatura del agua, así la vamos a llamar, temperatura del agua a la entrada de la torre de enfriamiento. ¿Cuánto vale la temperatura de entrada del agua a la entrada de la torre? 40, o sea, es agua relativamente está caliente, ¿no? Incluso si yo no lo quiero reutilizar, que sería el objetivo, porque comúnmente esa agua se reutiliza cuando se enfría, o posiblemente lo mande a descarga, ¿no? Lo mande tal vez bueno, que no debería, pero por ejemplo en Laguna Verde, pues lo almacena, porque es agua de proceso que viene de la parte de la radiación, ¿no? De lo que se genera de uranio y todo eso, lo guardan, es agua de proceso, lo guardan. Aunque se entiende que no tiene como afectaciones al medio ambiente si lo descargan, pero al menos también lo mandan caliente y lo tienen que enfriar. Bueno, se ve muy bonito el agua azulito. Bueno, y tenemos la temperatura del agua también a la salida, obviamente, si tenemos una entrada, pues tenemos a la salida de la torre de enfriamiento, que vale 26 grados Celsius. Tenemos la alimentación de aire, que es nuestra segunda corriente. Tenemos agua, entra, sale,
Tenemos la entrada también de aire, entra y sale, obviamente. Entonces tenemos aire y la presión, ¿sí? La presión, en este caso, es de una atmósfera. Esta información pareciera que no es relevante. Digas, bueno, la presión en este caso, a la que entra el aire, es de una atmósfera, está condiciones ambientales, la toman como tal, les decía. Pero para usos en términos de datos psicométricos es muy importante, porque ahí está la carta psicométrica que está elaborada a una atmósfera y hay otras que también está elaborada a otra presión. Entonces yo he visto hasta ahorita, o al menos he trabajado con dos tipos de cartas. Una carta psicométrica que dice que su elaboración fue a una presión atmosférica y hay otra, no recuerdo a qué valores, pero creo que es a una presión más baja. Entonces, este dato nos está diciendo de forma indirecta que yo, si estoy hablando del aire, debo de trabajar con una carta psicométrica que me enuncie una atmósfera, porque puede encontrar otra carta que no se esté manejando a una atmósfera. Entonces, pareciera que no es tan relevante, pero sí, para obtener las condiciones, los parámetros psicométricos del aire, o sea, en términos así. Una atmósfera, la presión de una atmósfera es para eso, para que yo trabaje a esa presión y obtenga los datos psicométricos del aire a esa misma presión. No que diga que está entrando el aire a una atmósfera y trabaje con una carta diferente, porque no me va a salir. Y de hecho esa es la más común, o sea, de una atmósfera es la más común. Bueno, ahora hay que retomar el término de temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo. Eso de temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo es con respecto al aire, nada más, no es con respecto al agua, es con respecto al aire. Temperatura de bulbo seco. Yo lo voy a abreviar como, bueno, sería temperatura de bulbo seco y en este caso es a la entrada, o sea, lo que menciona ahí de temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo son las temperaturas referente al aire a la hora de entrar a la torre de enfriamiento. Entonces ahí le voy a poner temperatura de bulbo seco y le puedo poner entrada, ¿sí? Entonces lo voy a abreviar TBS. Incluso aquí le puedo poner con minúscula para que no se vea tan... Le voy a poner con minúscula y acá le pongo una E. O sea, para ir como que asociando la parte de los términos con su nomenclatura. La nomenclatura igual, les digo, esa nomenclatura ustedes la pueden proponer a gustos. De hecho, te apuesto que esta nomenclatura en los libros no viene como tal. O sea, lo pone como el autor lo quiere identificar. Yo lo coloco para usos, ustedes pueden poner otro, o sea, no hay problema. Entonces, ¿cuánto vale? 23 grados Celsius. Y el otro es la temperatura de bulbo húmedo. Y repito, esto es con respecto a la entrada del aire. Temperatura de bulbo, le voy a poner igual TB húmedo a la entrada. ¿Y qué observan si comparan esas temperaturas de bulbos? ¿Qué observan, jóvenes? ¿Qué se observa a grosso modo? La respuesta más sencilla que se les venga en mente. No hay que rebuscar mucho. ¿Qué observan? Es lo primero que vean. Observen los dos y digan, yo observo esto. Entonces, la parte de la comparativa es eso,
que la temperatura de bulbo seco, sea de entrada o sea de salida, en este caso con respecto al aire, siempre va a ser mayor. ¿Cuánto? No hay así como que un rango de que siempre va a ser mayor por 5, por 3, por 4 grados, no, pero siempre va a ser mayor con respecto a la temperatura de bulbo húmedo. Ojo con eso porque hay problemas en los que no te puede especificar la temperatura, así como tal, bulbo seco o bulbo húmedo. Pero bajo la consideración que te digo, pues siempre va a ser mayor el de bulbo seco y siempre va a ser menor el de bulbo húmedo. Al menos eso es lo que deben de considerar. Seguimos. Dice que el aire, ahí está medio un poquito raro la parte de la redacción, saliendo saturado a 37 grados Celsius. Lo que nos están diciendo es que el aire, una vez que ya entra a la torre, cambian obviamente sus condiciones, sus parámetros, y el punto es que sale, ¿sí?, a 37 grados Celsius. Entra a 23 de bulbo seco y entra a 18 de bulbo húmedo y sale a 37. Esto es lógico. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué es lógico que salga a una temperatura mayor si lo comparo con las dos temperaturas de los bulbos que yo estoy manejando? ¿Por qué sería lógico que salga a una temperatura mayor? A ver, en lo que yo escribo. Temperatura de bulbo, y aquí le voy a poner salida. Todavía no sé qué tipo de bulbo va a ser, pero va a ser a la salida. Y es de 37 grados Celsius. Entonces, el punto es ese. ¿Por qué sale a 37 grados Celsius? Porque lo que debo de entender es que además de que haya transferencia de masa por el comportamiento que menciona Dalia, de que absorbe el agua y la humedad y demás, también hay transferencia de energía. Entonces yo tengo que considerar que hay una zona caliente y hay una zona fría. Yo les decía que las torres de enfriamiento son intercambiadores de calor, así también son denominados. Las torres de enfriamiento son intercambiadores de calor, pero de contacto directo. Los intercambiadores de calor de contacto indirecto ya los vimos, que son al menos las de doble tubo y demás. En este caso, una torre de enfriamiento yo también lo podría entender como un intercambiador de calor, solo que ahí sí hay contacto directo, sí hay mezcla de fluidos, ¿sí? En un intercambiador de calor, como lo vimos, ahí tenemos un fluido que pasa en un tubo interno y un fluido que pasa por la coraza o por el tubo externo, pero nunca se mezcla, lo separan las paredes de la tubería. En este caso, en una torre de enfriamiento es un intercambiador de calor, solo que ahí es de contacto directo. Ahí sí se mezclan los fluidos. El fluido, que en este caso pues, es agua caliente, y el fluido que es aire frío, por llamarlo así. Entonces, la transferencia de calor se da de la zona caliente a la zona fría. La zona caliente es el agua. Incluso nosotros lo vemos que está a 40 grados Celsius. Y el fluido o la zona fría es el aire que se encuentra, incluso si tomo la temperatura más alta, que es del bulbo seco, está a 23. Entonces, de 40 a 23, la zona caliente, que es el agua, le va a transferir energía a la zona fría, que es el aire. Entonces, le transfiere energía, fluye del agua al aire, y por ende el agua pues va a disminuir su temperatura, y en correspondencia el aire pues va a aumentar. Por eso, aunque yo tome la temperatura de 23 grados Celsius, que es la temperatura de bulbo seco del aire, que está a 23, aumenta hasta 37 grados, porque hubo transferencia de energía. Además de que va a haber transferencia de masa, hay transferencia de energía. Ahora, ¿cómo podemos, numéricamente, cómo identificamos el bulbo seco y el bulbo húmedo? Pues el bulbo seco siempre va a ser mayor y el de bulbo húmedo siempre va a ser menor. Ahora,
¿cómo los veo desde el punto de vista experimental? ¿Cómo lo podemos ver? La temperatura de bulbo seco es la temperatura ambiental. O sea, es la temperatura que yo puedo tomar o que, ¿cómo llamarle? Es la temperatura clásica. Si usted toma un termómetro y lo pone aquí, por ejemplo, le va a marcar 24 grados Celsius. Esa es la temperatura de bulbo seco. O sea, la temperatura de bulbo seco con respecto al aire es la temperatura ambiental, la temperatura clásica. ¿Sí? Si usted se vaya afuera, que está un poquito más caliente, menos húmedo, por decirlo así, entonces su temperatura posiblemente sea de 30 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces toma un termómetro, lo lleva allá afuera, le marca 30 grados y esa es su temperatura de bulbo seco, la temperatura ambiental, la temperatura clásica, la que ustedes comúnmente toman en el laboratorio. Pero ahora, ¿cómo puedo ver yo la temperatura de bulbo húmedo? Ahí ya cambia. Ya no es únicamente la temperatura clásica, la temperatura ambiental a condiciones normales. ¿Cómo podríamos ver o cómo podríamos entender que es una temperatura de bulbo húmedo? Bueno, entonces les comentaba que la parte de los bulbos, ¿no? El bulbo seco, la temperatura de bulbo seco es la temperatura ambiental, la temperatura de bulbo húmedo pues es la temperatura ambiental, pero experimentalmente es un termómetro que se le coloca un paño de algodón, comúnmente de algodón, húmedo. Ahora, aquí hay que considerar pues las diferencias, ¿no? De saber cuándo se trata de bulbo seco y cuándo se trata de bulbo húmedo. Al menos numéricamente, pues el bulbo seco es el de mayor temperatura y el de bulbo húmedo es el de menor temperatura. En este caso, la temperatura de 37 grados Celsius es la temperatura de bulbo seco, pero a la salida. Entonces, aquí nosotros, donde dice temperatura de bulbo, es temperatura de bulbo seco a la salida del aire. ¿Sí? Entonces, así es como lo tengo que entender. Temperatura de bulbo seco a la salida del aire, que sale a 37 grados Celsius. Ahora bien, aquí hay un dato interesante también, que aunque el problema no lo menciona, yo lo debo de entender así. Voy a poner incluso el diagrama, un diagrama por aquí, a ver, ¿qué estaba revisando? A ver, entonces vamos a explicar que aunque no viene en el problema que está implícito, nosotros tenemos que pues tomar un criterio. Y el criterio es el siguiente. Miren, tenemos, por ejemplo, aquí, en este lado, vamos a ponerlo por acá, aquí está, la entrada de agua, aquí en esta parte, aquí entre el agua. Tenemos agua que viene de un proceso, tiene ahí unos dispersores, así como, dice, bueno, ahí dice que hay un separado de gotas, el punto es que hay una dispersión del agua, por ende se debe de entender que el agua, pues, empieza a caer, ¿no? Empieza a caer a través de la torre en esta dirección, por efecto de gravedad, se aprovecha la parte de la gravedad, ¿sí? Y sale el agua, pero ya el agua, pues en este caso, refrigerada, fría. Lo podemos colocar aquí. Acá tenemos la salida. A ver, déjenme ver, lo voy a poner un poquito más. Ahí tenemos la salida.
la entrada de agua caliente y la salida de agua fría. Vamos a ponerlo más grueso acá arriba también. Ahí está. Entonces, repito, entrada de agua caliente y salida de agua pero fría. Es decir, aquí entra a 40 grados Celsius y aquí sale a 26 grados Celsius. El aire, en este caso, el aire es inducido, pero entra desde la parte de abajo, aquí donde está señalado. Son unas aberturas que tienen las torres. Entra aquí el aire. Y sale por aquí el aire. Aquí. Vamos a ponerle en esta dirección para que se vea que está saliendo. De hecho, el contacto es en contracorriente, ¿no? En la parte superior y por caída libre se tiene el agua, y en la parte inferior y de forma ascendente, gracias a este ventilador que succiona el aire y empieza a entrar. Entonces, tenemos aquí el aire que entra y empieza a subir. Eso gracias a que al ventilador que tenemos acá empieza a succionar. Entonces el aire viene de acá, ¿sí? Una masa de aire es inducido a la torre de enfriamiento. Ahí va. Y sale en la parte superior. Bueno, todavía no llegamos al criterio que quiero explicarles, pero ya estamos cerca. Entonces, el aire que entra se encuentra a una temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco en la entrada, en este caso 23 grados Celsius. Temperatura de bulbo húmedo a la entrada de 18 grados Celsius. Y acá tenemos temperatura de bulbo seco a la salida de 37 grados Celsius. Ya llegamos a donde quiero considerar mi criterio. El aire que se encuentra a estas temperaturas tiene cierta cantidad de humedad, es decir, hay una mezcla de aire con agua. Este aire que está entrando, a ver, vamos a dibujarlo aquí así. Este aire que está entrando es una mezcla de aire con agua o con aire con cierto porcentaje de humedad. Entonces aquí le voy a poner que tiene aire más agua. Por lo tanto, debe de existir un porcentaje de humedad. A esa temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, el aire al final es una mezcla, ¿sí?, de aire con agua, con cierta concentración de agua. A esas temperaturas yo puedo entender que el aire como mezcla no está 100% húmedo. De hecho, con esos datos de 23 y 18, yo puedo saber cuánta humedad, cuánta agua tiene ese aire. Lo puedo saber a partir de la carta. Pero debo de entender que no está 100% húmedo.
Sin embargo, cuando el aire entra y está en contacto con el agua, aquí hay una transferencia de masa y una transferencia de energía, ¿sí? Entonces, además de que se transfiere energía, también se transfiere masa. Cierta cantidad de agua es arrastrada por el aire, lo encapsula, ¿sí? Imagínate que aquí tienes una, por llamarle así, una burbuja de aire. Vamos a dibujarlo aquí más o menos algo así. Ahí está el aire que va entrando y tiene cierta cantidad de agua. ¿Sí? Ahí está. Y tiene más aire. Pero al entrar en contacto aquí, esta cantidad de agua o ese porcentaje de agua o esa relación de agua se incrementa porque empieza a atrapar agua que se encuentra en la parte interior de la torre. Entonces llega a un punto de saturación, de hecho, así es como lo conocen. Entonces el aire absorbe más agua, se satura. ¿Con cuánta agua? Se entiende que el agua, se entiende que el aire se va a humedecer completamente. Toda la capacidad que tenga el aire para absorber el agua, lo va a hacer. Entonces se entiende que ese aire sale muy húmedo en comparación a cómo entró. Entonces, al salir, yo puedo decir que el aire sale 100% húmedo. O sea que prácticamente el aire absorbió todo lo que pudo de agua y salió. Entonces, podemos decir que la humedad relativa es del 100%, porque hubo una transferencia de más, cierta cantidad de agua fue arrastrada por el aire. Y quiere decir que la capacidad del aire que tuvo para absorber el agua fue en su totalidad, fue del 100%. Y esto se le conoce como humedad relativa. Entonces, al llegar al 100%, quiere decir que el aire se saturó completamente y ya no puede absorber más agua o más humedad. Ya no puede porque ya se saturó, ya toda la capacidad que tenía la agotó. Bueno, eso es lo que sucede en esa parte, ¿eh? Entonces tenemos una humedad relativa del 100%. Ese dato no viene en el problema, pero yo lo debo de considerar bajo ese criterio. Entonces yo aquí podría agregar que tengo una humedad relativa a la salida, ¿sí?, del 100%. Bueno, ¿qué más podemos considerar? Yo creo que al menos sería todo por el momento ahí en la parte de la torre. Y ahora pues empezaríamos pues establecer lo que viene siendo el balance de materia general, el balance de materia específico y el balance de energía. Para eso pues yo debo de considerar todas las corrientes de entrada y todas las corrientes de salida. Para eso voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar, por ejemplo, pues voy a dejar las corrientes. Nada más voy a dejar las corrientes. Incluso creo que lo dejaría así. Así lo dejaría. Todo esto creo que sí. Ajá, ahí va. Ahí está ahí. Entonces yo aquí estoy indicando el aire y aire. Nada más voy a ubicar temperatura de bulbo seco a la salida de 37 grados Celsius. Humedad relativa del 100%.
Temperatura de bulbo seco a la entrada es de 23 grados Celsius. Temperatura de bulbo húmedo a la entrada de 18. ¿Cuántas corrientes de entrada y cuántas corrientes de salida debo de considerar para hacer mi planteamiento de los balances? Planteamiento. Voy a hacer mi balance de materia, que es lo más sencillo. A ver, jóvenes, balance de materia, pero el general. Como no hay acumulación, como no hay reacción, todo queda como entrada igual a salida. Entonces, ¿cuántas corrientes de entrada y cuántas corrientes de salida y cuáles son? Se podría especificar según cómo esté pasando el fenómeno, ¿no? Primero, ¿qué tendría que estar entrando? El agua caliente. ¿Sí? Es lo primero que posiblemente, de acuerdo a cómo se podría llevar a cabo el proceso pues tendría que entrar primero el agua. El segundo, ¿qué tendría que estar entrando? El aire, ¿no? Pero el aire, en este caso, en la parte inferior de la torre. Tercero, ¿qué tendría que estar saliendo? En orden, ¿cómo sería el proceso? Entra el agua, entra el aire, luego, pues ustedes dicen sale el agua, sería así, y sale el aire, ¿no? El orden ustedes le establecen, no hay un orden como tal. Por ejemplo, yo lo voy a ordenar a como ya lo traigo, porque pues para los cálculos, por la nomenclatura. En este caso, menciona que la primera va a ser el aire, el segundo va a ser el otro del aire, el tercero mencionan que va a ser el del agua, y el cuarto va a ser el del agua, pero el de la salida. Repito, no hay un orden. Creo que se oye más lógico el que hicimos primero, se oye más lógico, ¿no? Pero aquí el punto es que las corrientes, mientras tú lo definas bien, que entran o salen, es más que suficiente. El número, pues ya, así como dicen, ya es otro rollo. No hay un orden. Ustedes le pueden poner que este es el primero, yo le puedo decir que este también es el segundo, porque si entra el aire, pues tiene que entrar el agua. Este sería el tercero y tendría que ser el cuarto. O sea, no hay un orden, solo que el orden tú lo estableces, porque ya una vez que tú lo establezcas, es la nomenclatura que tú le vas a dar. Ya de aquí en adelante, pues dices, si tu corriente 1 va a ser bueno, toda la información que venga de aquí, pues ponle que va a ser subíndice 1. Todo lo que tengas acá, pues va a ser subíndice 2, subíndice 3 y subíndice 4. Y digo subíndice para hacer la asociación del número de corriente, porque incluso algunos libros no lo hacen. Yo sí lo hago porque considero que es un poquito más fácil de identificar las variables. Bueno, tengo dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida. La corriente de entrada, que son del agua y del aire, en este caso son flujos. Entonces yo tengo mi flujo másico, ¿sí? Y como voy a denotar primero el flujo másico, en este caso el del aire, te lo voy a poner índice 1. Este sería flujo másico del aire, más el flujo másico del agua, sería M3. Igual al flujo másico de salida, pero ahora sería del aire, M2, más el flujo másico del agua a la salida. Así es como quedaría. Repito, flujo másico de entrada
Flujo másico de entrada, bueno, sería flujo másico del aire a la entrada de la torre. Flujo másico de entrada del agua, ¿sí?, a la torre. Flujo másico de salida, en este caso del aire. Flujo másico del agua a la salida de la torre. Así es como yo lo manejaría. ¿Sí se entiende? ¿O no? Repito, estas son mis entradas, estas todas son mis salidas. No hay reacción, no hay acumulación. Este es el flujo másico del aire a la entrada de la torre. Flujo másico del agua a la entrada de la torre. Flujo másico de salida. Bueno, sería flujo másico del aire a la salida de la torre. Flujo másico del agua a la salida de la torre. Bueno, este es el planteamiento de mi balance general. Ya con esto yo ya puedo hacer mi balance específico y mi balance de energía. El balance específico, ¿cómo quedaría? Ya lo platicamos en la parte de evaporación. Les dije, se denota así si corresponde a esto. Si es una solución, bueno, si es líquido o si es gas. ¿Cómo quedaría el balance de materia, pero específico, y con respecto a quién lo podríamos hacer? Balance de materia específico. A ver, ¿cómo quedaría el balance específico? O primero tengo que definir con respecto a quién. Porque yo tengo agua y tengo aire, entonces yo puedo hacer los balances específicos de ambos, tanto con respecto al aire y con respecto al agua, porque son mis dos componentes. Entonces aquí, con respecto a quién lo voy a hacer, con respecto a quién es más fácil. También ya se los he platicado, pero igual. A ver, dice tu compañera Arumi que con respecto al aire, ¿por qué no es viable el aire? Está bien que se equivoque, porque de esa manera pues me ayuda a explicar lo siguiente. Yo debo de entender que para hacer un balance específico, no tanto el balance de materia general, sino el balance de materia específico, tengo que ver en dónde se encuentra mi componente, o mejor dicho, sí, es lo primero que tengo que saber, en dónde se encuentra mi componente. Ese es uno. Dos, que este componente que yo elija abarque todas las corrientes, porque de esa manera pues yo voy a tener más opciones de información. Eso es lo primero que tengo que escoger. Entonces, tengo que elegir un componente, en este caso agua o aire, porque tengo como que dos opciones, pero que el componente que yo elija pues debe de encontrarse, si no en todas las corrientes, ya sea de entrada o de salida, pero sí en su mayoría, porque con eso a mí me da pauta obtener más información. No es por otra cosa, es solo para tener más información. Ahora, si no es el aire, como lo más viable, pues sería el agua. O sea, si no es, como dicen, si no es A, pues es B, si no es Chana, pues es Juana, ¿no? Pero, ¿bajo qué criterio voy a decir que el hacer el balance de materia específico con respecto al agua es más viable? Porque el agua se encuentra en todas las corrientes. ¿Cómo lo demuestro? Ya lo platiqué hace ratito, igual es un dato que ahora lo voy a utilizar. Aquí tengo el agua, ¿sí o no? Jóvenes, en la corriente 3 tengo el agua, o sea, está entrando agua. En la corriente 4 tengo agua. Y en la corriente 1 y en la corriente 2 también tengo agua.
Pero ahí solo digo que tengo aire, o sea, ¿cómo es que llego a la conclusión de que tengo agua también? Porque comentó que el aire es una combinación de aire. Es una mezcla. Así es, porque el aire yo lo tengo que ver como mezcla, ¿sí? Nosotros vemos, bueno, no vemos, o sea, nosotros percibimos el aire y pero yo debo de entender que es una mezcla. De hecho, es una mezcla de gases, pero dentro de esos gases también tiene cierta cantidad de agua, cierto porcentaje, bajo o alto, pero tiene cierto porcentaje de agua. Entonces, este aire que está entrando, ese aire seco, por llamarle así, tiene un poco de agua, ahí tiene. Y este aire, con mucho más razón, va a tener más agua, porque ahora es un aire húmedo. Entonces tenemos aquí el aire seco, tenemos aquí aire húmedo. Entonces, si yo estoy diciendo que aquí el aire es seco, pero aún así tiene cierta cantidad de agua, pues con mucho más razón el aire que sale va a estar más húmedo. Entonces hay agua. Entonces el agua se encuentra en las 4 corrientes, ¿sí? En las 4 corrientes, las 2 corrientes de entrada y las 2 corrientes de salida. Aunque no lo veo, aunque no lo menciona el problema, pero sí lo tengo. Entonces, por eso es más viable que yo haga mi balance de materia específico con respecto al componente agua. A ver. Bueno, entonces, miren, no tienen por qué calentarse tanto la cabeza si yo ya tengo establecido de forma correcta mi balance de materia general. Tomo como base eso y dejo unos espacios para las composiciones. M1, dejo un espacio, más M3, dejo un espacio, porque voy a asociarlo en términos de composición. M2, dejo un espacio, y M4 y ya. Ahora, voy a manejar composiciones porque voy a hacer mi balance de materia específico con respecto al agua, a mi componente del agua. Yo aquí tenía 2 opciones, aire y agua, ya dijimos por qué agua. En términos de composición, yo observo que la corriente 1 es aire, ¿sí? Entonces, para enunciar la composición del agua en la corriente del aire, es Y subíndice 1. Y si lo quiero hacer un poquito más claro, le voy a poner acá arriba agua. Ahí estoy indicando composición del agua en la corriente 1. Y en la corriente 1 tengo esto. Siguiente, M3. M3 es 100% agua. Entonces, ahí sería X3 agua. ¿Sí se va entendiendo esa parte? Y M2 es aire otra vez, entonces sería Y2 agua. Y M4 pues es 100% agua, entonces sería X4. Así es como quedaría el balance de materia específico de forma correcta, utilizando términos de composición del agua. Bueno, ahora, esta ecuación se puede resumir de una manera pues más sencilla, más amigable. A ver, díganme qué le harían ustedes a esta ecuación para resumirlo. También que lo escucho. A ver, si yo les pregunto, ¿qué composición, vamos en orden, qué composición tengo de agua en la corriente 1? ¿Lo conocemos para empezar? No. Lo podemos conocer, obviamente. Pero aquí la composición tendría que estar asociado a la información de la carta psicométrica. No lo sé, pero sí lo puedo determinar a partir de la carta psicométrica de cuál es la masa de agua
contenida en cierta masa de aire. Pero ¿qué pasa con la parte de la corriente 3, que es 100% agua? Entonces, ¿aquí cuánto sería la composición? De 1. Entonces, este tendría que valer 100%. Y todo lo multiplicado por el 100%, que al final sería 1, pues me quedaría nada más M3. A eso me refiero. Entonces, lo mismo sucedería aquí, ¿no? Ahí la composición, como es del 100%, sería 1. Entonces, ya la ecuación, ¿cómo quedaría? Pues ya se resume, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner, considerando, vamos a poner que, vamos a hacer una consideración, en la corriente 3, en el flujo másico 3, solo entra agua, es decir, 100% agua, o sea, la composición es 1. En la corriente 4, en el flujo másico 4, también es 100% agua, entonces también la composición es 1. Por lo tanto, yo puedo sustituir aquí y aquí, y todo lo multiplicado por 1, pues me va a dar nada más puro flujo másico. Entonces, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Así. Así es como quedaría. Ya un poco más sencillo. Bueno, yo creo que hasta aquí